Espero que hayan tenido una semana bendecida. Le damos gracias al Eterno que estamos nuevamente de regreso en esta semana. Vamos a estudiar una parasha, una porción de la Escritura en la cual vamos a aprender y ver claramente, proféticamente hablando, el plan del Eterno de levantar un pueblo que luego fue llamado Israel, y también nos va a enseñar sobre la tierra prometida que iba a darle a su pueblo y sus límites. Una porción de la Escritura bien importante porque proféticamente hablando lo vamos a ver en los últimos tiempos y vamos a poder entender entonces el plan que el Eterno estableció para su pueblo y para todos aquellos que sean unidos a ese reino en los tiempos finales. Espero que hayan tenido nuevamente una semana bendecida. Ya nos estamos acercando al próximo Shabbat, al próximo día de reposo, donde podemos entrar a ese tiempo sagrado, donde podemos acercarnos con el Eterno hacia Él, en el estudio de su palabra, en reunión con nuestros familiares, en reunión con nuestros hermanos. Y le damos gracias al Eterno que, como aprendimos en la primera parasha de Bereshit, en el principio, el Eterno creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella habitaba en 6 días, y en el séptimo día se sentó en su trono. Y le damos gloria y honra al Eterno porque estableció ese día que lo separó de los otros 6 para que nosotros pudiéramos tener esa cita, ese encuentro con Él en su tiempo sagrado. En esta semana nos toca entonces la parashá Lech Lecha, y vamos a estar en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al capítulo 17, versículo 27. La Haftorah, vamos a hablar sobre en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 27, al capítulo 41, versículo 16. Y en el Brit Hadashah, o en las escrituras apostólicas, vamos a hablar del libro del apóstol Marcos, el capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, versículo 20. Nuevamente está la parashá Lech Lecha, que significa vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Como dije al principio, vamos a ver cómo el Eterno va estableciendo proféticamente su pueblo y la tierra que ellos iban a poseer durante el tiempo de la salida de Egipto con Moshe, y luego el que los introduce a la tierra prometida, el líder y guerrero Josué. Vamos a comenzar con el versículo 1 al 3 del capítulo 12. Y nos dice, y Hashem dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Primero el Eterno llama a este hombre, después de haber pasado Noé y su familia haberse multiplicado nuevamente en la tierra, llegamos al punto nuevamente que el pueblo, el hombre se corrompe durante todo ese tiempo, y entonces el Eterno tiene que llamar a este varón llamado Abraham. Él era el hebreo porque estaba al otro lado del río Éufrates. Y vemos que él lo llama desde esa tierra para establecer entonces a él como el padre de todas las naciones, o de la nación que iban a ser de él, y le iba a mostrar a él la tierra que le iba a dar por herencia. Pero algo que me llama la atención es que cuando le dice, Hashem dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esto lo estamos viendo hoy en día, de cómo el Eterno ha llamado a muchos de nosotros a salir de nuestra tierra, de nuestros parientes, de la casa de nuestro padre, no porque nuestros padres hayan sido
los peores padres del mundo, no, porque yo no puedo decir eso de mis padres. Mi padre y mi madre fueron un ejemplo para mí y fueron para mí mis mejores padres. Pero cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de salir entre tus parientes, de tu casa de tu padre, está hablando de salir de tradiciones, de salir de culturas, que van en contra de la escritura de la Torá, de salir del paganismo, de salir de ese lugar que nos ha tenido atado por tanto tiempo. Y el ejemplo que está haciendo con Abraham lo está haciendo con nosotros en el día de hoy, porque muchos de nosotros hemos salido de nuestra tierra, hemos salido de tradiciones, de cultura, de fiestas paganas, hemos salido de conceptos teológicos que van en contra de la Torá, y todavía nos falta que Él nos lleve entonces a la tierra que Él le da a Abraham. En este caso dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo interesante de aquí que también dice que de él iba a ser una nación grande y iba a bendecirlo y lo iba a engrandecer su nombre. Hasta el día de hoy entendemos y escuchamos, y siempre que estudiamos la escritura vemos que Abraham es el padre de la nación de Israel y de todas las naciones que iban a venir luego, que iban a ser injertados en el olivo natural que era Israel. Interesante que vemos que según el relato de Esteban en Hechos, capítulo 7, versículo 2, que dice, a Hashem ya se había aparecido a Abraham en Ur de Kasdim, en Ur de los Caldeos, como nos dice, el Elohim de gloria apareció a nuestro padre. Aquí Esteban está estableciendo que Abraham era el padre de esa nación de Israel. ¿Okay? A nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitaran en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí vemos que la escritura hace hincapié, hace señalamiento sobre la tierra que te mostraré. ¿Por qué está hablando la tierra que te mostraré? Porque el Eterno ya sabía que iba a comenzar una nación y necesitaría un lugar donde esa nación habitara para que llevara a cabo todo lo que el Eterno le iba a mostrar a Moshe luego por medio de la Torah escrita. Y vemos que el Eterno quería habitar con su pueblo y por ende necesitaba un lugar. Y vamos a ver que con Abraham, Él le muestra ese lugar para que sea el comienzo donde iba a Él a poner su nombre. Continúa diciendo, entonces Él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Elohim lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Interesante que más adelante vemos que Abraham muere, pero Abraham había comprado una tierra donde sepultó a su esposa, luego lo sepultan a él y a sus hijos luego. Y por eso es que dice que Elohim lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Y vamos a ver poquito a poco de cómo el Eterno le muestra a Abraham los límites de la tierra prometida que iba a darle por herencia a él y a toda su descendencia. ¿Okay? Esto nos enseña que el llamado ya lo había recibido Abraham en el país donde había nacido. Las escrituras no cuentan la razón por la que Terá, como la decisión de salir, Terá era el padre de Abraham, tomó la decisión de salir de Ur con parte de su familia. Y vemos que pues él sale de su familia. Sabíamos que el papá de Abraham hacía imágenes de dioses paganos, de imágenes paganas, reconociendo que estos dioses solamente viven en la mente de estas personas. Por esos dioses no existen. Esos fueron dioses creados por la mente de hombres que no tenían al Eterno en su corazón ni en su mente, y por ende necesitaban y buscaron imágenes o dioses que ellos se inventaron para servirle a esos dioses. Eran personas que tenían su mente depravada, que todo lo que querían era eran egoístas para ellos mismos, especialmente
vemos en estos emperadores, estos faraones, eran bien egoístas en cuanto a la adoración, porque ellos creían, le decían al pueblo que ellos eran Dios también para el pueblo. Y por tener una mente así depravada, de paganismo, de falta de conocimiento, de no creer en el Elohim de Israel, el único Dios que creó los cielos y la tierra, pues ellos en sus mentes se inventaron estos dioses y estos nombres. Y vemos que por eso es que Elohim, cuando hablamos la oración del Shema, oye Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad, pues solamente hay un Dios solamente, no hay otro. Cuando habla de que Él es más grande que los otros dioses, está hablando porque esos dioses no existían, estaban en la mente de los hombres. Por eso es que no podían hacer los milagros que el Eterno hacía. Por eso vemos al profeta en el Monte Carmelo en contra de los Baales, al profeta, se me va el nombre del profeta Elías, perdón, el profeta Elías, que el Eterno por única vez permite que el profeta Elías haga un altar en ese monte para enseñarle a los Baales y a su pueblo que el Dios de Israel era el más poderoso. Y vemos lo que dice la Escritura, que los Baales se cortaban, gritaban, y hasta llegó el momento que el profeta Elías se burlaba de ellos, decía, parece que el Dios de ustedes está durmiendo. Y ahí vemos entonces la gloria del Eterno cuando envía fuego de lo alto y quema todo el altar con todo lo que había encima de ese altar. Continúa diciendo que en esta parasha dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Vemos entonces que Abraham estaba puesto como un punto de mira para las demás naciones. Todo lo que hiciera Abraham y su pueblo, la descendencia, iba a estar en la lupa de las demás naciones, porque el Eterno no quería que Israel se pareciera a las naciones, sino que las naciones emularan al pueblo de Israel, porque el Eterno más adelante le iba a dar entonces una ley, una Torah, de que los iba a hacer diferentes y separados de las demás naciones. Su bienestar o caída dependería entonces a la larga de su manera de vivir y de tratar a sus hijos y a su pueblo. Aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham, esta promesa no fue dada para sus hijos los árabes, como nos dice Génesis capítulo 2, 21, versículo 10. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. También en Números nos dice, en Números 24, versículos 5 y 9, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Aquí vemos que la misma bendición y maldición que fue pronunciada sobre Abraham es aplicada también sobre el pueblo de Israel. Y eso lo vemos en las últimas parashas, cuando llegan al monte Gerizim y al monte Ibar, cuando se pronuncian las maldiciones y se pronuncian las bendiciones. Sin embargo, vemos que había una bendición para los hijos de Ismael, según vemos en el 17:20. Y dice, y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré, y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Qué interesante, 12 príncipes. Con Isaac y después Jacob fueron 12 tribus. ¿Okay? Dice al que te maldiga, dice y al que te maldiga. Mientras que la promesa de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural, la promesa de la maldición está puesta en singular. ¿Qué significa esto? Que la maldición cae sobre cada persona que hable mal de Israel y el pueblo de Israel. La historia nos enseña que aquellas naciones que han tratado bien al pueblo de Israel han prosperado y que las naciones
que han tratado mal a los israelitas han tenido que sufrir las graves consecuencias de sus hechos. Por eso que le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Siempre y cuando el pueblo bendiga y hable bien y trate bien al pueblo de Israel, serán bendecidos. Mientras se maldigan al pueblo de Israel, serán maldecidos, porque eso es una promesa que estableció el Eterno con Abraham. Le dijo, el que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido. Queremos ser bendecidos, vamos a bendecir a Israel, vamos a orar por la paz de Jerusalén, vamos a seguir sus pasos, vamos a ser obedientes a la Torá, que el Eterno estableció a ese reino, a ese pueblo. Seremos bendecidos. Pero si vamos en contra de los que son bendecidos, entonces, y comenzamos a maldecir al pueblo de Israel, y aquellos que están siendo injertados al pueblo de Israel serán maldecidos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura, porque el Eterno estableció eso desde el principio, desde un comienzo, antes de comenzar el pueblo y establecer la tierra prometida. Le había dicho a Abraham que el que maldijera a su pueblo o a él sería maldecido, y el que lo bendijera sería bendecido. Si queremos ser bendecidos, la clave está en bendecir al pueblo de Israel, obedecer la Torá, ser injertado, creer en Yeshua y a orar por la paz de Jerusalén. En el capítulo 12, versículo 4, continúa hablando, dice, entonces Abraham se fue tal como Hashem le había dicho. Esta salida entonces de Harán constituye una tercera prueba en la vida de nuestro padre Abraham. La fe entonces se basa en la palabra del Eterno. La fe se basa en la palabra del Eterno. Abraham confiaba en la promesa y salió en obediencia. Qué interesante que nuestra fe tiene que venir por medio de lo que dice la Escritura, la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que entender que lo que dice el Eterno es la fe que nosotros vamos a tener, lo que Él ha dicho, porque lo que Él dijo será hecho. Amén. El Eterno no escribió la Torá desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura, el Tanaj y el Nuevo, y el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, para que solamente nosotros cambiemos. Ok, en esto podemos tener fe, en esto no podemos tener fe. Si el Eterno estableció los animales limpios y los no limpios, los que se pueden comer y no se pueden comer, que son aptos o no aptos, entonces por fe nosotros tenemos que llevar a cabo y ser obedientes a lo que Él estableció, por fe. ¿Okay? Ahí entonces vemos que la fe nos hace a nosotros acercarnos más a Él, porque entendemos que lo que Él escribió es la palabra, es la ley, es la Torá. Nada ha cambiado. ¿Okay? Abraham entonces confiaba en la promesa que el Eterno le había dicho de que él iba a ser, de él iba a salir una nación grande y que todo lo que el pueblo bendijera iba a ser bendecido y el que lo maldijera sería maldecido. Y por esa promesa él tomó la fe y sale y confió en la promesa, como nos dice entonces el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Aquí la clave es la fe, porque él obedeció. Él obedeció, tuvo fe. Al tener fe, él obedece, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe. Fe es las cosas que no se ven, pero que sabemos que van a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Por ejemplo, nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser trasladados y por fe reconocemos que vamos a hacerlo, pero tenemos que andar en obediencia. La obediencia es la que trae esa fe. Nosotros obedecemos porque tengo fe en lo que el Eterno escribió, en lo que él habló, en este caso Abraham, que eso es para todos nosotros también. No solamente para él, porque dice, es para todos aquellos que serían añadidos en ese pueblo. El capítulo 12, versículo 5 dice, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino,
y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, o de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Las almas que habían hecho es una referencia a que habían ganado personas para la fe de ellos. Imagínense, Abraham, el Eterno le habla y le hace una promesa. Él me imagino que vaya a hablar con la esposa, su familia, los que tenía, los siervos que trabajaban para él y algunos que estaban a su alrededor. Y ellos salen con Abraham porque vieron a Abraham como un hombre de fe. Wow, este hombre va a salir de nuestra tierra a un lugar que no sabe para dónde va, pero él sabe que el Eterno le habló y que le prometió esto, A, B, C, D. Y vemos que entonces había ganado muchas personas para la fe. Según Rashi, Abraham convertía a los hombres y Sara convertía a las mujeres. Según el Midrash, Abraham convocó asambleas públicas en Harán para proclamar la verdad de un creador e instó a servirlo. Interesante cuando un hombre está decidido que seguirle al Eterno en obediencia, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie, no hay familiar, no hay amigo, no hay hermano, no hay nada que lo detenga. ¿Ok? Él escuchó la voz del Eterno, actuó en fe y obedeció. Luego de los discursos públicos que él estaba haciendo, estaba dispuesto a debatir su propuesta con cualquier persona que las cuestionara. Así ganó decenas de miles de adeptos que reconocieron la existencia de Hashem. Según este Midrash, Abraham no se quedó con lo que el Eterno le dio para él, no fue egoísta, sino que lo compartió con su familia y con sus amistades y con su pueblo donde él vivía. Y es como todo, el que quiera creer, cree, y el que no, no lo cree. El Eterno no obliga a nadie. Él solamente estableció su palabra para que se siga esa palabra al pie de la letra, sin quitarle y sin añadirle. ¿Okay? El Eterno no llegó a Abraham por medio de manipulación, por miedo, por temor. Él no fue de esa manera a Abraham. Al contrario, él le dijo, Abraham, en ti voy a hacer una nación, te voy a dar una tierra por herencia, y todo lo que te bendigan será bendecido, y todo lo que te maldigan será maldecido. Y Abraham, por fe, creyó y obedeció. ¿Okay? Y vemos que muchos reconocieron entonces la existencia de Hashem. Tenemos que acordarnos que en el Antiguo Medio Oriente había mucho paganismo, de todo hacían un dios. Y de aún en el tiempo de donde vivía uno de los caldeos, que hoy se conoce como Irak, vemos que en la historia del hombre siempre ha habido personas que han creado sus propios dioses. Y sabemos por la historia de su padre que él era hacía figuras paganas. Capítulo 12, versículo del 6 al 7, dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta el planicie de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y Hashem se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Qué interesante que el Eterno, cuando enviaba a Abraham de un lugar a otro, lo que estaba haciendo era que estableciendo los límites de la tierra donde Abraham y su descendencia iba a habitar para siempre. Vemos que no fue para siempre porque hubo, desde el principio estaba todo ordenado en el principio, hubo caos cuando el hombre cae y la mujer, luego llega el diluvio, había caos, nuevamente se organiza todo, se pone en orden, caos, orden, y en el caso del tiempo de Abraham había un caos y se necesitaba la intervención del Eterno. Por eso dice, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Hashem que se le había aparecido. Shechem significa en el idioma español
hombro, o cerviz, nuca, en relación con levantar una carga. Moré significa maestro. La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al Eterno al salir de Mesopotamia fue una aparición del Eterno en Shechem y en Moré. ¿Okay? ¿Qué pasó con esta aparición del Eterno en Shechem y Moré? Que marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Le hizo tanto impacto a Abraham que él entonces decide levantar un altar. Y entonces vemos que ese altar representaba la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Elohim como hijos. Se trataba de la entrega de yo como persona. ¿Qué hizo Abraham en ese momento? Hizo un altar. El Eterno se le aparece en Shechem y en Moré. Y vemos entonces que él hace un altar como una delicia, como un reconocimiento de que el Dios de los cielos y la tierra se le apareció. Y vemos que entonces eso es un ejemplo para nosotros. ¿Y qué hizo él? Se entregó completamente. Lo que nosotros debemos hacer, nosotros debemos reconocer al Eterno en su palabra, debemos entregarnos totalmente a Él para vivir para Él y solo para Él. ¿Cómo vivimos para Él? En obediencia. El Eterno lo que pide de nosotros es obediencia. Él no pide sacrificio, no de nuestra vida. Él lo que pide es obediencia. Los sacrificios se harán en el templo, nuevamente se construyan. Pero en este momento, Él pide a nosotros obediencia. Mientras nosotros seamos obedientes a Él, seremos bendecidos. Somos desobedientes, no vamos a ser bendecidos. Vemos entonces que el altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de ascensión o holocausto simboliza una entrega total. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Estaba haciendo un sacrificio sobre ese altar de un animal, porque al que lo correspondía morir era el hombre, no era el animal. Como cuando vemos en el tiempo de Yom Kippur, en la fiesta de expiación, y cuando el tabernáculo y los dos templos estaban construidos, estaban levantados todavía, se llevaban los sacrificios. O sea, se llevaba sacrificio para perdón de pecados, para la oración. Habían diferentes sacrificios, sacrificio de paz, de shalom. Tenían que hacer sacrificio para mantener esa relación con el Eterno. ¿Okay? El Eterno estableció el sacrificio para que el hombre no muriera, sino que fuese el animal que muriera en la posición del hombre. Porque los dioses paganos, ellos pedían sangre humana. El Eterno no pide sangre humana. Esa es la diferencia entre nuestro Elohim, nuestro Eterno, nuestro Dios todopoderoso, que es lo que pidiera la sangre de un animal, no la sangre de un hombre. Y sabemos bien que los tiempos de Israel, cuando vivieron en la tierra y en todos los lugares, veíamos como especialmente los moabitas, los amorreos, los cananeos, ofrecían a sus hijos como sacrificio. Y llegó un momento que también los hijos de Israel ofrecieron el sacrificio a sus hijos al dios Moloch. Nuevamente, un dios creado por el hombre. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Eterno. ¿Ok? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que dijo Yeshua. Haz pasarle a mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa debe ser nuestra oración constantemente. Que el Eterno, que nosotros seamos de Él completamente y que la voluntad de Él se haga en nosotros. No como quisiéramos, oh no, yo quiero que la vida mía sea de esta manera. No, que se haga la voluntad del Eterno en mi vida. Que el Eterno quiere bendecirme, Él me va a bendecir. Que se haga su voluntad. No peleando por las bendiciones. Porque no es tiempo de pelear por las bendiciones. Si sabemos cómo adquirir las bendiciones del Eterno,
entonces no tenemos que pelear por ella. Él lo que nos pide es obediencia. Somos obedientes, seremos bendecidos. Desobedientes, recibimos maldición. Muchos reciben del Eterno, pero lo más principal que vamos a recibir nosotros es esa vida eterna, esa vida en ese reino que va a ser para siempre. Muchos recibirán todo aquí en la tierra, pero llegará el momento que perecerán como la hierba perece cuando se seca. La historia posterior a Abraham nos muestra entonces que Shechem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes, y lo vemos en diferentes escrituras. Shechem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. Shechem también fue elegido como un lugar de refugio. Y eso está haciendo referencia a Josué 27. José fue sepultado en Shechem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra allí todavía hasta el día de hoy. Así que Shechem representa en la vida de Abraham el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce al Hashem como su único Elohim verdadero. Allí donde fue que el Eterno se le presenta a Abraham y él reconoce que Elohim es el único Elohim verdadero. Es el lugar donde Hashem le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. No le podía decir que iba a recibir la tierra en Ur de los Caldeos, porque eso está fuera de los límites de la tierra prometida. Acuérdense, los límites de la tierra prometida es desde Egipto, del río Nilo hasta el Éufrates. Abraham vivía al cruzar el otro lado del Éufrates, en Ur de los Caldeos. Por eso se le conocía como el hebreo, del otro lado del río. ¿Okay? Y tuvo esa experiencia y reconoció en aquel lugar, en Shechem, que el Dios de los cielos y de la tierra, el creador de los cielos y de la tierra, era el único Elohim. Porque él tenía que conocer que era el único Elohim, si había solamente un Dios. Porque él vivió en un lugar que era pagano, donde reconocían a otros dioses como sus dioses. Y en este momento, entonces el Eterno tiene que aparecérsele a Abraham para que Abraham entonces reconozca y predique y enseñe a todo el mundo que solamente había un Elohim, un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. De la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos tendrán que tener la misma experiencia, como mencioné al principio. Al final del juicio, allí se va a saber quién es quién. Si somos hijos para poder ser parte de ese reino, o no somos hijos para no ser parte de ese reino. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, donde reconocen al Elohim único y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Eso nos ha pasado a cada uno de nosotros que hemos optado en obediencia y por fe de seguir la Torah tal y como fue escrita y dictada a Moshe. Nosotros estamos trabajando para que nuestra vida sea completamente del Eterno, perdón, por medio de la obediencia a Él y sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Si nosotros no somos parte de ese reino, porque no obedecemos, no podemos culpar al Eterno, porque el Eterno ya estableció los parámetros, Él estableció la base fundamental de cómo nosotros ser esos hijos cuando llegue el momento de encontrarnos y pasar por Shechem. Como hemos dicho, Shechem significa cerviz, hombro o espalda, y viene de una raíz que tiene que ver con inclinarse para levantar una carga sobre su espalda. Esto entonces nos lleva en el momento cuando el Mesías se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero sobre el cual iba a ser sacrificado para la redención eterna de los hijos de Abraham. Shechem simboliza la muerte también de Yeshua. Fue el primer lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Que esto nos lleva entonces
al Mesías, al Yeshua HaMashiach, que en sus hombros llevó la carga mía y de cada uno de ustedes y de todo el mundo. ¿Para qué? Para traer redención y reconciliarnos nuevamente con el Padre. Cuando esa reconciliación, esa relación, esa redención se había perdido y la gente creía que ya no había una forma de llegar al Eterno, entonces el Eterno envía a Yeshua, a su Hijo, para que muera entonces y lleve esa carga en sus hombros para reconciliarnos con el Padre. Y para reconciliarnos solamente con el Padre, no, también para reunificar el reino de Israel. Y qué interesante que Él fue el que estableció en Shechem la primera, con Abraham, la primera visita donde entonces Abraham reconoce a Hashem como el único Elohim. La experiencia con la muerte y resurrección de Yeshua es la base sobre la cual entonces Hashem entrega la tierra a los hijos de Abraham, o el planicie de Moré. ¿Okay? Junto a Shechem está la llanura de Moré. Moré significa maestro y viene de una raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar y enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah o Torah. ¿Okay? Así, cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torá. Muchas personas, pues, hoy día, pues, no quieren escuchar de la Torá porque que piensan que solamente es de los judíos, pero aquí vemos que Abraham no era judío y se le fue dado mandamiento. Moshe era de la tribu de Leví, a él se le entregó la Torá, él no era judío, él era israelita, y vemos que muchos piensan que la Torá es solamente para los judíos. Un concepto erróneo, y hasta que no salgan de ese concepto erróneo y puedan entender que la Torá es para todos aquellos que entren sean injertados en el olivo natural en Israel y sean obedientes a ella, pues entonces no van a poder entender el concepto de lo que es la Torá. Pues piensan que ya la Torá fue abolida, que la ley fue abolida y que nosotros no tenemos que cumplirla porque Yeshua la cumplió. Un concepto también erróneamente que ha sido expuesto en muchas congregaciones, pero hasta que no lleguen al concepto correcto en su contexto, seguirán diciendo que la Torá fue abolida. Pero el Eterno nos llama a nosotros para ser obedientes a esa Torá, a esa palabra. La Torá es algo que marca diferencia entre lo santo y lo común. Qué interesante. La Torá es algo que hace y que marca la diferencia entre lo santo y lo común, lo verdadero y lo falso, entre la luz y tinieblas, entre vida y muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Si entonces decimos que la Torá fue abolida, estamos en tinieblas. Si decimos que está abolida y no la cumplimos, eso es llamado común, o es llamado falso, o es muerte. ¿Por qué? Porque la Torá nos lleva a la vida eterna. Hashem le enseñó los mandamientos a nuestro padre Abraham, como dije al principio, como nos dice Génesis 26, versículo 5. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no era judío. Abraham era un hombre que había salido de Mesopotamia, un hombre gentil, un hombre que vivía en un sitio, en un lugar de mucho paganismo, y el Eterno lo llama para hacer un pacto con él, para levantarlo como padre de naciones, para levantarlo y darle una herencia de una tierra, y por ende, él le dice, nos dice el 26:5 de Génesis, y Abraham obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Wow! Qué interesante que un hombre que no era judío, no era parte todavía del pueblo de Israel, obedeció los mandamientos
y las leyes y los estatutos. Más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición, precisamente en el valle de Moré. En el norte tenían el monte Ibal, como dije al principio, que representaba la maldición que es producida por la desobediencia a los mandamientos. Repito, en el norte tenían el monte Ibal. No es que el monte Ibal era maldito, era que escogieron dos montes. Y más adelante pues se puede hablar de eso. Pero en este momento el monte no era que era maldito, sino que representa la maldición que es producida por la desobediencia a los mandamientos. Si nosotros somos desobedientes a los mandamientos, estamos malditos. Y en el sur entonces tenían el monte Gerizim, que representaba la bendición por obedecer los mandamientos. Y eso hace referencia a Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 32, 27, 12 y Josué capítulo 8, versículo 33. Entonces vemos que Moré es el lugar donde se reconoce la Torah del Eterno como el patrón de nuestra vida. Nuevamente, la Torah es el patrón para nuestra vida, como he mencionado anteriormente. Él es esa guía que nos da el Eterno para que vivamos y tengamos vida para siempre. Moré representa también a Yeshua, a Mashiach, como el gran rabino, nuestro gran maestro, que nos enseña a vivir según la Torah que fue dada en el Sinaí. Yeshua, cuando vino a morir y mientras estuvo en su ministerio y estuvo desde que nació, él cumplió la Torah hasta el pie de la letra. Él no abolió nada, él la cumplió, pero él la cumplió para que nosotros, para que él fuese el ejemplo de nosotros, para que nosotros la cumpliéramos también. ¿Ok? Él dice, el mismo Yeshua dice en Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. Amén. Más claro no se puede ver. Más claro no se puede ver. Estamos hablando de Mateo, un libro del pacto renovado. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Este es Yeshua hablando y dice, no penséis, no digan, no piensen, ¿ok? Que he venido, que yo no vine para abolir la ley. Yo no vine a abolir la ley, ni los profetas, ¿ok? No he venido para abolirla, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oigan esto, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torah, de la ley, hasta que todo se cumpla. Ahora bien, ¿todo se ha cumplido? No se ha cumplido. Entonces la ley, la Torah está vigente todavía. Porque no todo se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque el Mesías vino y cumplió la mitad de lo que le tocaba a él al principio. Ahora le toca la segunda mitad. Cuando él regrese, entonces se empieza a cumplir la Torah. Pero no se ha cumplido todavía. Si no se ha cumplido la Torah, y Yeshua dijo que no se hasta que no pasará ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla, entonces la ley sigue vigente, la Torah sigue vigente, sigue aplicándose el día de hoy. ¿Ok? Cualquiera pues, oiga esto, que anule uno solo de estos mandamientos, uno solo, ¿ok? Muchas congregaciones eclesiásticas no creen en el cuarto mandamiento, el día del Shabbat o el día de reposo. Con ese que no lo cumpla, le está aplicando lo que dice Yeshua aquí. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Ahora, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oigan bien, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Combinando estos dos lugares, Shechem y Moré, vemos también una conexión entre nuestra aceptación
de la muerte del Mesías y la aceptación del Mesías como nuestro maestro de la Torá. Interesante que Yeshua se ve en todo y él cumplió toda la Torá para enseñarnos a nosotros cómo vivir como el Eterno quiere que vivamos. Shechem también y Moré representan los dos pasos para ser salvo, como nos dice Romanos capítulo 10 del 9 al 10. Si confiesas con tu boca a Yeshua por Adón, por Señor, y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dije anteriormente, Adón significa Señor, Maestro, Gobernante y Jefe. Esto es una clave que nos debe enseñar a nosotros, que la Torá nunca fue abolida. La Torá nunca fue quitada de la vida del hombre. Desde el principio hasta el final, la Torá es la guía, es el patrón, es el camino que nosotros debemos andar por él para que podamos ser salvos, para que también recibamos bendición. Dice que el que desobedece los mandamientos está maldiciéndose la persona misma. ¿Okay? Y hay que tener cuidado cuando decimos que la Torá fue abolida, porque Pablo dijo, qué interesante que la gente le da más autoridad a un hombre, Pablo, que a Yeshua y que al mismo Eterno. Si la ley fue abolida, ¿ok? O Pablo tiene la razón porque es hombre, entonces Yeshua es mentiroso. ¿Cuál de los dos entonces escogemos? Que Pablo tiene autoridad sobre Yeshua y Yeshua es mentiroso, que Yeshua tiene la verdad y a Pablo lo estamos malinterpretando. Eso hay que entenderlo, porque a Pablo nunca habló de abolir la ley, al contrario, él se reunía en los Shabbat. Él decía que él estudiaba la Torah y la cumplía hasta el pie de la letra. ¿Cómo entonces pensamos que un hombre tenga autoridad sobre Yeshua, el Hijo del Eterno, o del Eterno? O hacemos a Yeshua mentiroso, o Pablo estaba o nosotros estamos malinterpretando a Pablo. Para mí es que nosotros estamos malinterpretando a Pablo porque Yeshua no es mentiroso, porque nuestro Eterno no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. ¿Ok? El capítulo 12, versículo 8 dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Hashem e invocó el nombre de Hashem, de Yahweh. Betel significa casa de Elohim, casa del poderoso. Las palabras casa puede entonces significar dos cosas. Primero, núcleo familiar o lugar de habitación. En el caso entonces de Betel simboliza tanto la familia de Elohim como el templo de Elohim donde iba a ser construido. No podemos quedarnos solamente a la experiencia de Shechem y Moré, sino que eso que representa la conversión a Elohim de Israel por medio de Yeshua Mashiach y la aceptación de la Torah dada por Moshe y explicada por el Mesías. Hay más que eso. No solamente la conversión y saber que Elohim es el único Elohim. Hay más. ¿Ok? Los israelitas o los judíos hablan de dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torah. Hablan el yugo del reino representa a Shechem y el yugo de la Torah está representada por Moré. Estos dos yugos están también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema. En el primer texto del Shema de Deuteronomio 6, del 4 al 9, como dice, escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué interesante que aquí está hablando que la palabra, la Torá, debe ser enseñada en todo momento, al acostarte, al levantarte, que amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y las palabras que te mando hoy, diligentemente enseñar a tus hijos, y sigue hablando que la Torá es el patrón para que una familia crezca en obediencia y en bendición. Este texto entonces representa el yugo del reino, el cual implica aceptar al Eterno como nuestro Elohim de manera personal. Por esto está escrito singular: amarás, tú enseñarás. Todo es tú, amarás, tú enseñarás, tú harás esto. Ahora, el amor por el Eterno se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Shechem nos lleva a More. El segundo yugo, el de la Torah, se encuentra entonces en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 21, donde dice: y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Hashem, vuestro Elohim, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidado, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoráis. No sea que la ira de Hashem se encienda contra vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que Hashem os da. Son los dos yugos que hablan aquí los judíos, el yugo del reino y el yugo de la Torah. Uno es a base de creer en que el Eterno es un solo Dios, y la segunda es ser obediente. Si no somos obedientes, no vamos a recibir las promesas del Eterno. Amén. No hay otra manera de decirlo. Si no somos obedientes a la Torah, a la escritura que el Eterno nos dejó a nosotros, al pueblo de Israel y a todas las generaciones que venían después de esa nación de Israel, y todo lo que iban a ser añadidos a su pueblo. Si nosotros no obedecemos esa Torah, entonces estamos siendo desobedientes. El 12:10 dice: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Qué interesante que ahora vemos que hubo hambre en la tierra donde se encontraba él. ¿Se acuerdan que la última lugar que estuvo antes de ir a Egipto era en Betel, donde puso sus tiendas? Ahora hay hambre en la tierra y tiene que descender a Egipto. Y la gente diría: pero ¿por qué descendió a Egipto si el Eterno es el proveedor de todo? Ahora vamos a ver por qué. Esta fue la cuarta prueba en la vida de Abraham. Era necesario, ahora bien, viene aquí la clave, era necesario que bajara a Egipto para pisar esa tierra también. Pues esa tierra donde él iba a bajar a Egipto iba a ser parte de los límites de la tierra prometida que el Eterno le había prometido a Abraham, haciendo referencia a Josué 1:3, de manera que todo lugar que sus pies hayan pisado sería entregado a su descendencia, como también está escrito en el 15:18, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ok? So vemos que cuando el Eterno llevaba a Abraham, lo saca desde Harán, lo lleva a Shechem, lo lleva después a Moré, ahora después lo lleva a Betel, y lo lleva, que hace conexión con la ciudad o el lugar de Ai. Ahora lo lleva a Egipto, porque el Eterno estaba llevando a Abraham de norte, sur, este a oeste. Toda esa tierra que Abraham iba a pisar iba a ser la tierra que el Eterno le iba a dar por herencia a todas sus generaciones. No hay coincidencia, no hay coincidencia en la palabra del Eterno cuando el Eterno envía entonces a hambre en el lugar donde Abraham estaba habitando, para que fuese entonces a pisar
el último terreno que les tocaría a ellos como herencia. 12:14. Aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Sarai era muy hermosa a pesar de tener 65 años de edad. Esto constituyó en la quinta prueba de Abraham. Todos estos lugares que el Eterno enviaba a Abraham era para probar a Abraham su fe y su obediencia. Lo mismo que pasa con nosotros en el día de hoy. Abraham no es diferente a nosotros. Nosotros, el Eterno nos lleva a lugares, nos enseña cosas, nos muestra su fidelidad, nos muestra su amor, nos muestra los beneficios que Él tiene para ver si nosotros somos obedientes, si nosotros por fe caminamos en obediencia. ¿Ok? Él tiene su palabra para enseñarnos a nosotros cómo siempre le proveyó a su pueblo. Si le proveyó a su pueblo, va a proveerle también a aquellos que son obedientes a su palabra, a sus mandamientos, estatutos y a todas sus leyes. Capítulo 13, del 3 al 4. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre de Yahweh. Después de haber estado en Egipto, Abraham regresa al mismo lugar donde había estado antes y donde había invocado el nombre del Eterno por primera vez en la tierra, a la entrada a la casa de Elohim. Egipto entonces simboliza el sistema de este mundo de tinieblas. Fue allá para que él pisara esa tierra, pero saca rápidamente. Esto nos indica que si uno se desvía y sale fuera del lugar del llamado y de las promesas, hay que volver del mundo a la familia y a la casa del Eterno. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Abraham había dejado atrás los dioses de sus padres en Mesopotamia, proclamó el nombre del Eterno en Betel. Y cuando volvió de Egipto, volvió a proclamar el nombre del Eterno en el mismo lugar. Betel entonces se convierte así en un centro de proclamación de el movimiento monoteísta de creencia de un solo Dios por encima de los falsos dioses de Babilonia y los falsos dioses de Egipto. Se convierte entonces en el lugar donde se iba a adorar a ese Elohim, creador de los cielos y de la tierra. A esa palabra que nos dice el Shema: oye Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejá. Nuestro Elohim es uno. Ahí en ese lugar, en Betel, en ese lugar donde entonces se construye, en ese lugar el templo, en esa región se construye el templo donde iba a habitar entonces la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Allí en Jerusalén, en Israel, es donde se proclama el único Elohim desde el principio y será hasta para siempre. Que el Eterno los bendiga, los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Espero que hayan aprendido un poco más de esta travesía de nuestro padre Abraham y de cómo el Eterno lo usa para proclamar el nombre de él, de Elohim, como el único Elohim en la tierra y para establecer los límites de la tierra prometida. Esa tierra donde nosotros un día muy pronto, no un tiempo no muy lejano, estaremos también disfrutando de las bendiciones de esa tierra. Porque el Eterno viene a buscar su pueblo y nos va a regresar a esa herencia, a esa tierra prometida, la cual prometió a Abraham y a toda su descendencia y a todos aquellos que fuesen parte de ese reino. Shabbat Shalom y que tengan un bendecido día de reposo.